Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, a primera vista, podría parecer contradictorio, pero que es crucial para nuestro bienestar emocional: la toxicidad de la positividad extrema. Sí, esa persona que siempre sonríe, que te dice solo vibras positivas, mientras el mundo parece arder a su alrededor, podría ser, paradójicamente, una de las mayores amenazas para tu equilibrio interior. Resulta, y esto es algo que a mí me ha sorprendido mucho al investigarlo, que la agresión psicológica más destructiva no siempre llega con gritos, con golpes en la mesa o con una confrontación abierta. A veces, la amenaza entra por la puerta grande, envuelta en un suave olor a incienso, con un tono de voz extremadamente calmado, palabras de amor universal y una actitud inquebrantable de paz. Es un camuflaje tan efectivo que nuestro cerebro, diseñado para detectar amenazas físicas o señales de enojo, simplemente no registra la agresión cuando viene disfrazada de luz. Es como si nuestro sistema de alarma se desactivara porque el lobo viene vestido de oveja, pero con una aureola. En el episodio de hoy vamos a desentrañar por qué la mente humana cae tan fácilmente en esta trampa de la positividad ciega. Y lo más importante, cómo ciertas herramientas milenarias del budismo, sorprendentemente respaldadas por la psicología moderna, nos ofrecen un manual táctico para desarmar a estas personalidades que yo llamo espiritualmente tóxicas. Porque el engaño, créanme, es sumamente efectivo. La trampa de la positividad extrema se construye como un muro blindado, casi impenetrable. Quien se esconde detrás de esa sonrisa perpetua y esas frases motivacionales logra algo muy perverso. Invalida cualquier emoción genuina o dolor humano que rompa su narrativa de perfección. Se vuelven intocables ante la crítica, porque cualquier objeción es inmediatamente etiquetada como negatividad o resistencia. Aquí es donde entra en juego un mecanismo que la psicología llama el bypass espiritual. Este concepto es fascinante, y una vez que lo entiendes, empiezas a verlo por todas partes. Consiste en utilizar creencias elevadas, conceptos místicos o prácticas espirituales para saltarse el trabajo sucio y doloroso de sanar heridas reales. Es como si, en lugar de enfrentar el dolor, lo cubrieras con una capa de espiritualidad para no tener que lidiar con él. Permítanme usar una imagen muy gráfica para que lo entendamos mejor. Imaginen que tienen un baño hecho un desastre completo, con mugre por todas partes, suciedad incrustada, telarañas, moho. Es un panorama desolador. Pero en lugar de tomar el cepillo, el limpiador y ponerse a fregar, deciden limpiar ese baño con los ojos bien cerrados y cantando una canción alegre y optimista. Al final, la persona se convence de que el baño está impecable solo porque se niega a ver la suciedad que sigue ahí. Es una negación total, una autoilusión, o llevándolo a algo más físico y doloroso, es como sufrir un accidente y romperse la pierna en 3 partes. En lugar de ir al médico, soportar el dolor de acomodar el hueso, pasar por la cirugía y la rehabilitación, decides pegarte una curita decorada con caritas felices encima de la fractura expuesta. Y luego, intentas correr un maratón con una sonrisa forzada, repitiéndote que el dolor es solo una ilusión y que todo es luz. Cada paso que das con esa pierna rota no solo te causa un sufrimiento inmenso, sino que destruye el hueso un poco más. Ese daño interno se multiplica de una manera terrible cuando mezclas el dolor crónico con esa evasión. La compasión verdadera, esa que realmente sana, no nace de sentarse en un tapete de yoga carísimo y fingir que uno puede levitar sobre los problemas, mientras la vida real colapsa. La sanación nace de mirar el dolor directamente a los ojos, de reconocerlo, validarlo, y luego, con esa base, empezar a trabajar. De hecho, la filosofía budista
que es riquísima en sabiduría práctica, tiene un concepto central que es lo opuesto al bypass espiritual. Se llama Maitri. Maitri es la práctica activa y muchas veces muy cruda de entablar una amistad genuina con las partes más incómodas, enojadas o vergonzosas de la propia psique. Es un acto de valentía emocional. Poner en práctica Maitri en el día a día no tiene absolutamente nada de glamuroso. No es algo que vayas a publicar en Instagram con un filtro bonito. Hacerse amigo de lo incómodo significa, por poner un ejemplo de la oficina, que si sientes una envidia devoradora por parte de un colega al que le dieron el ascenso que tú querías, no puedes simplemente reprimirlo. No dices, le mando mucha luz a su proceso, el universo tiene algo mejor para mí, mientras por dentro te estás carcomiendo. La práctica real de Maitri es sentarte contigo mismo y admitir, estoy ardiendo de envidia, me siento miserable, siento rabia. Y lo más importante, está bien sentirlo. Es validar tu propia oscuridad sin juzgarla, sin intentar maquillarla de crecimiento espiritual forzado. Es elegir el coraje de ver esa oscuridad cruda por encima de la comodidad de la luz artificial. Eso, mis amigos, es lo que define la madurez mental. Enfrentar lo desagradable de uno mismo no es vibrar bajo, como repiten quienes evaden la realidad. La evasión constante es, de hecho, el escudo ideal para manipular a otros. Y es aquí donde la positividad tóxica se vuelve verdaderamente peligrosa. Vamos a desempacar esto de las tácticas de manipulación con una historia que, aunque suene extrema, es sorprendentemente común. Conozcamos a Sanya. Sanya, buscando un camino de sanación y crecimiento personal, decidió invertir sus ahorros, que no eran pocos, para ir a uno de estos retiros de autosanación super exclusivos en un eco-resort en medio de la naturaleza. Un lugar idílico, con comidas orgánicas y meditación al amanecer. Durante una de las dinámicas de grupo, un ejercicio cruza sus límites personales, vulnerando su espacio físico y emocional de una manera que la dejó muy incómoda. Al terminar la dinámica, Sanya, con todo el valor que pudo reunir, se acerca al líder del retiro, este típico gurú vestido de lino blanco impecable, con una sonrisa serena y una mirada profunda. Sanya le explica de manera educada su malestar, su sensación de que el ejercicio había sido invasivo. El gurú ni parpadea. La mira con una sonrisa de condescendencia infinita. Le pone una mano paternal en el hombro y con una voz súper etérea, casi susurrante, le dice: Sanya, esa es tu sombra hablando. Estás en profunda resistencia al proceso de sanación. Si no te inscribes al siguiente nivel de la certificación hoy mismo, le estarás diciendo al universo, desde tu mentalidad de escasez, que te niegas a evolucionar. ¡Qué locura! Pero la experiencia de Sanya desglosa los mecanismos de manipulación más letales en estos entornos. El primer ataque es reformular los instintos de supervivencia. Esa intuición que le gritó a Sanya, esto está mal, sal de aquí, el manipulador la etiqueta inmediatamente como el ego, el miedo, la resistencia o una vibración baja. Usan este lenguaje esotérico, aparentemente elevado, para desmantelar la realidad subjetiva de la víctima. Quien manipula se erige como el único traductor de la verdad, convenciendo a la otra persona de que no puede confiar en su propia mente, en sus propias sensaciones, en su propia intuición. Y el remate de esta técnica es el aislamiento sistemático. Estos perfiles, ya sean gurús de retiro o simplemente compañeros de trabajo iluminados, convencen a las personas de que sus redes de apoyo, como la familia o amigos de toda la vida, están estancadas en una vibración inferior, que son personas negativas que no entienden su camino espiritual.
Te dicen que para sanar hay que soltar a quienes no vibran en esa misma sintonía, dejando a la persona completamente sola y dependiente del grupo, o en este caso, del gurú. Es una estrategia clásica de sectas, pero en una versión más sutil y espiritual. Y ojo, esto no requiere viajar a un retiro lejano. Pasa en la oficina, con ese compañero que cuando alguien pierde un cliente clave y está furioso, aparece sonriendo para decir, todo pasa por algo. El universo te da una lección, invalidando por completo la frustración natural del momento. Es como si te dijeran que no tienes derecho a sentir lo que sientes. Detectar a estas personas requiere bajar de la mente al cuerpo. Es útil hacer un breve escaneo corporal al recordar a ciertos líderes o figuras de autoridad. Piensen en alguien que admiren y en cómo se sienten al recordarlo. Un guía honesto celebra un no, respeta un límite sin intentar renegociarlo y deja una sensación de claridad, autonomía y empoderamiento. Mientras que un manipulador encubierto deja una resaca energética súper pesada, genera ansiedad, confusión y una extraña adicción a buscar su aprobación. Es lo que se conoce como el efecto glamour de la toxicidad encubierta. Te sientes atraído, pero te deja exhausto. Entendiendo cómo operan, surge el dilema lógico. ¿Qué hacer cuando el ataque es frontal y no hay escapatoria? Aquí es donde entra en juego un relato antiguo que entrega el escudo definitivo. Trata de un hombre conocido como Bharadvaja el Grosero, un tipo con una reputación terrible por su ira y su mal genio. Un día, Bharadvaja, con la única intención de provocarlo, buscó al Buda. Empezó a gritarle en la cara, a lanzarle los peores insultos, esperando una reacción colérica, una confrontación, una defensa. Pero en lugar de defenderse o contraatacar, la respuesta del Buda fue una pregunta desarmante, con una calma que debió haber sido exasperante para Bharadvaja. Le dijo, Bharadvaja, si sirves comida a tus invitados en tu casa y ellos deciden no aceptarla, ¿a quién le pertenece entonces esa comida? Bharadvaja, confundido pero honesto, respondió que obviamente le pertenecía a él. Y la respuesta final del Buda fue contundente. Tú me estás ofreciendo insultos y rabia. Yo decido no aceptar tu banquete, así que te pertenece a ti. Es una obra maestra de la regulación emocional, porque a nivel neurológico, nuestro cerebro está cableado con las neuronas espejo. Cuando alguien nos ataca, nuestra biología nos empuja a igualar esa emoción. El sistema nervioso entra en modo de lucha o huida de una vez, y es muy difícil no reaccionar. Lo que plantea esta historia es la necesidad de instalar un cortafuegos interno, un sistema de seguridad que la filosofía budista llama la custodia de las puertas de los sentidos. Los ojos, los oídos, la mente misma operan como puertas por donde entra la información, y esa información puede ser tóxica. Y custodiar esas puertas no es taparse los oídos y cantar para bloquear el ruido. No es negación. Es un ejercicio de observación fría, de conciencia plena. Consiste en ver el paquete que la otra persona intenta entregar, leer la etiqueta que dice veneno y decidir conscientemente no llevar ese paquete a la mesa para consumirlo. Es separar la acción hostil del agresor de la reacción emocional propia. Quien insulta o proyecta su negatividad está haciendo un envío postal. Quien recibe el ataque tiene el poder soberano de negarse a afirmar de recibido. El paquete vuelve intacto al remitente sin que el destinatario sufra ningún rasguño. Es un acto de autopreservación energética. Pero para lograr devolver el paquete sin abrirlo, el entrenamiento exige no quedar atrapado en los detalles superficiales. Si dejas que tu mente se enfoque en el tono de voz sarcástico, en la superioridad moral del otro, en lo injusto de la crítica, te desbordas de rabia, te enganchas. Custodiar las puertas es el arte de crear una pausa milimétrica. Un solo segundo entre el estímulo y la respuesta. En ese segundo, frenas el secuestro biológico de la amígdala
ese centro primitivo de nuestro cerebro que reacciona con miedo y agresión, y decides que la basura ajena se queda en el patio ajeno. Ese nivel de dominio funciona espectacular con desconocidos como Bharat Baja. Es relativamente sencillo aplicarlo cuando la interacción es fugaz. El problema es aplicarlo en la vida cotidiana, porque no siempre puedes darte la vuelta y caminar en dirección contraria. La convivencia nos obliga a interactuar con familiares difíciles, con jefes manipuladores, con colegas que nos agotan, y hay que encontrar la manera de extraer algo útil de esas interacciones, sin terminar drenados emocionalmente. Para gestionar esa convivencia sin perder la cordura, la filosofía budista desarrolló un marco de acción que clasifica los comportamientos tóxicos usando 4 metáforas tácticas. Estas metáforas son increíblemente prácticas y nos dan un mapa muy claro. El primer escenario aborda convivir con alguien que tiene cuerpo impuro, pero habla pura. ¿Qué significa esto? Acciones que dejan mucho que desear, comportamientos que nos irritan o nos parecen incorrectos, pero que paradójicamente aporta ideas valiosas o verdades útiles. La metáfora lo compara con encontrar un trapo en medio de un pozo negro. Imaginen esa imagen, un trapo que podría ser útil, pero está en un pozo lleno de inmundicia, de suciedad, de aguas estancadas. La instrucción es agarrar únicamente el pedazo de tela que no está manchado, arrancarlo y dejar el resto de la inmundicia atrás, sin pensarlo. No te pones a juzgar el pozo, no intentas limpiar todo el pozo, simplemente tomas lo que sirve. Llevado a la oficina, es como trabajar con alguien profundamente desagradable, soberbio, quizá un poco déspota, pero que en las juntas siempre entrega la estrategia que salva el trimestre. Esa persona que a pesar de su actitud insoportable, tiene una visión brillante o una solución clave. La mente entrenada, la mente que custodia sus puertas, extrae la idea brillante y simplemente ignora la actitud insoportable del colega. Te quedas con el oro y descartas la tierra sin molestarte emocionalmente. Es una habilidad crucial para la eficiencia y la paz mental. El segundo escenario plantea lo contrario. Alguien con habla impura, pero cuerpo puro. Esta es una persona cuyas palabras son hirientes, que critica sin cesar, que se queja, que parece no tener filtro, pero que a nivel de acción es leal, es confiable, es de apoyo. La metáfora es beber agua de un estanque cubierto por una capa gruesa de algas verdes. Para beber de ese estanque, nadie en su sano juicio se tragaría las algas. Tienes que meter ambas manos, apartar la capa verde con un movimiento firme y tomar el agua fresca y clara que hay debajo. Es un acto deliberado de ir más allá de la superficie. Es el equivalente a ese familiar que se queja amargamente de todo, que siempre tiene una crítica, que te dice que estás haciendo todo mal, pero ante una emergencia es la primera persona en llegar al hospital para cuidarte, para ofrecerte su ayuda incondicional. Haces oídos sordos a sus palabras ásperas, a su verborrea negativa, y valoras exclusivamente la contundencia de sus actos, la lealtad de su corazón. Es una forma de ver más allá del envoltorio y apreciar la esencia. El tercer escenario incrementa la dificultad. Hablamos de alguien con cuerpo y habla impuros, pero con una mente un poco pura. Alguien casi siempre tóxico, que se comporta mal y habla mal, pero que conserva un intermitente destello de buena intención, una chispa de humanidad que asoma de vez en cuando. Es como encontrar un pequeño charco de agua formado en la huella de la pezuña de un buey en el lodo. Imaginen esa imagen, un charquito de agua limpia, pero rodeado de lodo, de barro, de suciedad. Si intentas beber usando las manos, inevitablemente removerás la tierra y lo arruinarás todo. El agua se volverá turbia e imposible de beber. La técnica es arrodillarse y beber con inmensa quietud, sin mover un milímetro del lodo circundante.
exige un nivel de cuidado emocional gigantesco para no destruir la minúscula bondad que queda en esa relación. Es un acto de paciencia y delicadeza extremas. Es saber que hay algo valioso, pero que está tan frágilmente contenido que cualquier movimiento brusco lo arruinará. Requiere una conciencia plena de tus propias acciones y reacciones. Finalmente, llegamos a la oscuridad total. Alguien totalmente impuro en cuerpo, habla y mente. La toxicidad absoluta. Alguien que solo emana daño, manipula, miente y lo peor de todo, usa el lenguaje de la luz y la espiritualidad para someter y controlar. Ante una oscuridad así, la estrategia cambia radicalmente porque ya no hay agua que beber ni tela limpia que rescatar. No hay nada útil que extraer. La metáfora describe a esta persona como un viajero gravemente enfermo, abandonado a su suerte en un desierto implacable. La única respuesta lógica y humana frente a esto es la compasión extrema. Y ojo, aplicar compasión radical no significa convertirte en su terapeuta ni salvarlo. No vas a arreglarle la vida, ni es tu responsabilidad. Significa comprender desde una distancia segura que quien dedica su existencia a emanar tanto veneno, a causar tanto daño, está construyendo su propio infierno mental. Están ciegos a su propia destrucción, atrapados en un ciclo de dolor que proyectan hacia afuera. Reaccionar con odio contra alguien tan dañado resulta inútil, porque es como intentar apagar un fuego con gasolina. Hay un verso budista, el símil de la sierra, que dicta el estándar de imperturbabilidad, y dice: incluso si unos bandidos de baja ralea te cortaran los miembros con una sierra de 2 mangos, quien alberga un pensamiento de odio por ese motivo no estaría siguiendo mis instrucciones. La violencia de la imagen subraya lo radical de la instrucción, porque incluso ante el daño más atroz, generar odio interno es un acto de autoenvenenamiento, es dañarse a uno mismo. Pero queda una inquietud muy válida, y es que al no reaccionar con coraje ante una agresión, uno podría convertirse rápidamente en un tapete humano. Parece una línea muy borrosa entre alcanzar la paz interior y simplemente permitir el abuso. Esa distinción es el núcleo del conocimiento budista, y es fundamental entenderla. No albergar odio no equivale a la inacción en el mundo físico. Una mente libre de odio puede poner límites de concreto armado. Puedes poner una denuncia, puedes bloquear el contacto, puedes despedir a un empleado tóxico o abandonar una relación abusiva. Lo que se corta de raíz es el vínculo emocional del resentimiento, el odio que te consume por dentro. El odio es beber una copa de veneno esperando que el manipulador sea quien muera. Custodiar los sentidos garantiza que la acción externa sea firme, protectora y asertiva. Pero el mundo interno permanezca intacto, en paz. Todo este sistema defensivo, desde el Maitri hasta las metáforas de convivencia, requiere una preparación mental fuerte, un entrenamiento constante. Los manipuladores y narcisistas espirituales no van a desaparecer. Es imposible limpiar el mundo entero para caminar descansos sin riesgo de lastimarse. La solución real es blindar la mente para que la superficie de impacto cambie su naturaleza. Hay una analogía definitiva para esa invulnerabilidad: la mente entrenada como una bolsa de piel de gato. Es una metáfora que describe una bolsa de cuero que ha sido sobada, frotada y cuidada por tanto tiempo que perdió cualquier rigidez. Es extremadamente suave, flexible, maleable. Si una persona enfurecida se acerca a esa bolsa con un palo o una roca y comienza a golpearla, intentando arrancarle un crujido, un sonido de dolor, fracasará estrepitosamente. El agresor puede descargar golpes durante horas y la bolsa simplemente cede ante el impacto, se hunde y recupera su forma original en un silencio absoluto. No cruje,
no se rompe, no se queja. El atacante, ante la falta total de reacción, termina exhausto, drena su energía y se frustra al ver que su violencia no genera el caos que deseaba. Y eventualmente se rinde y se va. O sea, el objetivo no es debatir con la persona espiritualmente tóxica para hacerle ver sus errores, para convencerla de que está equivocada. Eso es una batalla perdida. El objetivo es transformar la propia mente en esa bolsa inalterable, donde el veneno rebota y cae al suelo sin dejar abolladura, sin afectarte. Comprendiendo esto, la verdadera fortaleza se revela. La espiritualidad genuina nunca es una tarjeta para evadir la responsabilidad terrenal, ni un escudo de vibraciones elevadas para justificar el egoísmo o evadir la crítica. El verdadero desarrollo es la capacidad de mantener los ojos abiertos ante la incomodidad, custodiando las puertas de los sentidos y respondiendo con claridad, con firmeza, pero sin ceder ni un milímetro de paz al resentimiento. Es un camino de autorresponsabilidad y discernimiento, no de negación. De todo este análisis surge una premisa final que resulta bastante incómoda, pero que es fundamental para nuestro propio crecimiento. Al enfrentarnos cara a cara con una persona que utiliza la espiritualidad como arma, si notamos que su presencia nos desestabiliza hasta la médula, que logra robarnos la paz en segundos, surge la duda de si esa toxicidad extrema podría estar funcionando como un espejo involuntario. Tal vez esa irritación profunda que sentimos, esa rabia que nos invade, nos está revelando un sutil bypass espiritual dentro de nuestra propia psique. Una pequeña herida o mecanismo de evasión propio que todavía intentamos tapar con positividad forzada y que nos aterra mirar de frente. Es una perspectiva que cambia el tablero de juego por completo, trasladando el enfoque del agresor hacia nuestra propia evolución. No es que la toxicidad del otro no sea real, sino que nuestra reacción a ella puede ser una señal de algo en nosotros mismos que necesita atención. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la proyección. A menudo, lo que más nos molesta de los demás son cualidades o defectos que de alguna manera reconocemos en nosotros mismos, aunque sea de forma inconsciente. Esa persona que nos irrita con su positividad forzada, ¿está acaso reflejando nuestra propia tendencia a evitar nuestras emociones incómodas? ¿Estamos nosotros también, en menor medida, poniéndonos una curita de caritas felices sobre nuestras propias fracturas emocionales? Esta es una pregunta incómoda, pero poderosa, porque nos devuelve el control sobre nuestra reacción y nos invita a la introspección. Pensemos en cómo esta idea se conecta con la noción de la sombra en la psicología junguiana. La sombra es esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o proyectado en otros. Es todo lo que no queremos ser o ver de nosotros mismos. Cuando alguien nos provoca una reacción desproporcionada, es a menudo porque está tocando una fibra de nuestra sombra, un aspecto de nosotros que no hemos integrado. La positividad tóxica de otro puede ser un detonante para nuestra propia sombra de negación o evasión. Además, es importante diferenciar entre la positividad genuina y la positividad tóxica. La positividad genuina es una elección consciente de buscar lo bueno, de mantener la esperanza, de ser optimista, incluso frente a la adversidad, pero siempre con los pies en la tierra, validando el dolor y la dificultad cuando aparecen. La positividad tóxica, en cambio, es una máscara, una negación, una herramienta de control y manipulación. Es un todo está bien cuando claramente no lo está. La diferencia radica en la autenticidad y la capacidad de integrar todas las emociones, no solo las buenas. La práctica del Maitri, de hacerse amigo de lo incómodo, es un antídoto directo a la positividad tóxica.
Nos enseña que la verdadera fortaleza no es no sentir dolor, sino sentirlo, reconocerlo y aún así seguir adelante. Es como la diferencia entre un árbol joven y uno viejo. El árbol joven es rígido y en una tormenta fuerte puede romperse. El árbol viejo, en cambio, ha aprendido a ceder, a ser flexible, a moverse con el viento. Se dobla, pero no se rompe. Esa flexibilidad, esa capacidad de ceder ante la presión y luego volver a su forma, es lo que nos da la Maitri. La idea de la bolsa de piel de gato es una metáfora perfecta para la resiliencia emocional. No se trata de ser insensible o de no tener emociones. Se trata de que esas emociones, incluso las más difíciles, no nos definan ni nos controlen. Es como el agua en un vaso. Si el vaso es rígido, cualquier golpe lo puede romper. Si el vaso es flexible, puede absorber el impacto. Nuestra mente, si está entrenada, puede absorber los impactos emocionales sin romperse, sin generar odio o resentimiento. Finalmente, quiero invitarlos a tomarse un momento de silencio hoy para reflexionar sobre su interacción más reciente en algún entorno laboral o espacio de crecimiento personal que haya dejado un sabor amargo. Esa conversación, ese comentario, esa situación que los hizo sentir incómodos o vulnerados. La próxima vez que alguien se acerque a ofrecer una crítica venenosa, cuidadosamente envuelta en un "solo te lo digo desde la luz" o un "es por tu bien", recuerden el plato de comida caliente que le ofrecieron a Bharadvaja el grosero. Mírenlo fijamente, sonrían con total y absoluta soberanía, con la conciencia de su propio poder, y decidan, sin decir una sola palabra, simplemente no probarlo. No lo acepten, dejen que el paquete regrese a su remitente. La paz interior no es la ausencia de conflicto externo, sino la capacidad de mantener la calma y la claridad en medio de la tormenta. Es un trabajo constante, una práctica diaria, pero al dominar estas herramientas, no solo nos protegemos de la toxicidad externa, sino que también cultivamos una autenticidad y una fortaleza interna que nos permiten vivir una vida más plena y consciente. Así que, la próxima vez que se encuentren con esa positividad forzada, esa luz que ciega, recuerden que tienen el poder de elegir qué aceptan en su espacio y qué devuelven con una sonrisa serena. Gracias por acompañarme en este viaje introspectivo. Hasta la próxima.